En torno al partido, porque estamos hablando de resoluciones deportivas, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cuestiones deportivas. Y la comisión disciplinaria pues ya sacó la resolución al partido de vuelta de cuartos de final entre FAS y el conjunto de los Albos de la Alianza. Por favor, si me ayudan con la resolución, porque hay varios puntos interesantes que vamos a ir, y si querés hagamos una cosa, Diego, presentamos la resolución y después vamos desglosando los puntos, ¿sí? Porque vamos a hacer un resumen de todo lo que hay. Okay. Y es eso precisamente. Póngale mucha atención, ¿sí? La comisión disciplinaria emitió una resolución del partido de vuelta de cuartos de final entre Alianza y FAS, el cual no pudo desarrollarse por los lamentables hechos que derivaron en el fallecimiento de 12 personas por una avalancha humana en la entrada a Sol General. Dicha comisión había pedido informes a Alianza, la Primera División, la Comisión de Seguridad, a la cuarteta arbitral que se tenía que hacer presente de manera presencial, y la información también, un informe al Comité de Regularización de la FESFUT a más tardar lunes a las 3 de la tarde. Y señaló que Alianza pidió prórroga vía correo electrónico a partir de Edwin Abarca y dijo que estaban colaborando con la investigación de la Fiscalía y la Defensoría del Consumidor y por eso no podían enviar el informe a tiempo y por eso pedían la prórroga. La Primera División presentó el informe de evaluación de riesgo emitido por su junta directiva. Eso sí eso es lo que señala precisamente la resolución. Dale. El informe de la Comisión de Seguridad señala que no se reunieron por falta de tiempo y fue emitido únicamente por el presidente Henry Orellana, ¿sí? Después platicamos sobre eso. El Comité de Regularización no presentó el informe solicitado. Los árbitros sí se hicieron presentes y señalaron que el partido se suspendió porque no cumplía con las garantías para continuar. Ante esto, la resolución es la siguiente: declarar a Club Deportivo FAS como ganador del partido de vuelta por 2-0, es decir, 3-0 en el global en la serie. Obligar a la Alianza a jugar a puerta cerrada sus partidos como local por un año. Es decir, durante toda la temporada 2023-2024, apertura y clausura 2024. Por supuesto, cabe destacar que esto no lo afectaría si llega a una final, ¿sí? Porque la final es terreno neutral. Dale. Imponer una multa de $30.000, la cual debe ser cancelada a más tardar el 21 de julio del 2023, el 21 de julio de este mismo año. Cabe destacar el voto disidente y póngale mucha atención a esto, porque acá es donde se ha armado el revuelo y el reclamo de mucha parte de la afición, no solo general, sino sobre todo de la Alianza, de Emma Álvarez y Marco Platero, quienes propusieron la inhabilitación de los miembros de la Junta Directiva de Alianza y el gerente general para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por un periodo de un año calendario. Pero la petición no fue acompañada por el resto de los miembros de la comisión. Ok. A partir de esto, ¿cómo tomaron ustedes la noticia? ¿Cuál fue su primera reacción? Yo cuando lo leí, que lo leí en un tuit tuyo de inmediato, retuiteé porque era importantísimo en ese momento y a esa hora, pero sobre todo hubo una frase que a mí me determinó de todo. Los árbitros dijeron que tuvieron que suspender el partido por falta de garantías. ¿Okay? Eso deja fuera toda la cuestión de, ¿te acordás que hablábamos ayer? De que las cuestiones habían sido fuera, porque obviamente la gente entró a la cancha en su desesperación, claro. Y cuando hay suspensión de garantía, entonces proceden todos esos las sanciones del artículo 58, 59 y 60. Porque ya te involucra lo que pasa dentro del terreno. Exactamente. Luego, después de todo eso, no creo que ningún castigo sea lo suficientemente ejemplarizante para tan solo paliar la pérdida de una de las 12 vidas. O sea, estoy de acuerdo. No es algo... Creo que la palabra castigo justo no cabe. No cabe. Porque nada va a ser justo porque se fueron vidas. Claro. Pero hay que entender que estamos hablando de un homicidio culposo y eso requiere también responsables. Ahorita, en este instante, lo que acaba de leer
de Nelson tiene que ver con la parte futbolística, deportiva de la cuestión. Netamente deportiva. Y lo del voto disidente está perfectamente razonado. O sea, la gente que estaba responsable de organización y operatividad del lugar como locales que eran, no puede pasar sin tener un castigo deportivo. Es más, dentro de las conclusiones que ellos sacaban en esa resolución, dentro de las conclusiones, ellos precisamente concluyen y señalan que es responsabilidad de la logística y de la organización, ¿sí? Por eso mismo vienen estas dos personas, que ya las mencionábamos en el voto disidente, y dijeron, ok, si es la organización, ¿quiénes están encargados de la organización? Junta directiva, gerente. Proponemos lo siguiente, porque hay una violación al reglamento, ¿no? El detalle es, y lo que se pregunta mucha gente es, ¿por qué no? ¿Sí? Ahora bien, hay que escarbar muchas cosas, ¿no? Sí, hay que escarbar muchas cosas, porque empezando, ¿sabes? Che, empezando, y vos sabés que fui al estadio, yo te conté, porque estuve antes con vos aquí. Bueno, todo lo que hemos escuchado y los videos que hemos visto señalan que a las 7 de la noche, el partido estaba a 7:30, a las 7 de la noche, los portones estaban cerrados. Sí. Y no solo fue Sol General, también en Sol Preferente Sur, donde estaba ubicada la gente de FAS, los portones estaban cerrados. Esas decisiones son netamente administrativas. ¿Quién dio la orden de cerrar los portones? ¿Por qué? Y creo que de ahí entonces comienza todo, ¿no? Que A ramificarse. De ahí comienza todo. Claro, por eso. Ayer hablábamos de la parte deportiva, que si bien es cierto, ayer también lo hicimos, en un momento dado, leer las bases de competencia y en qué se iban a basar para tomar una decisión. Y lo primero que vi, más allá de lo que vos estás mencionando, que es cierto, la palabra esa de los árbitros, el informe, pero que todo está basado en, muy sencillo, en un reglamento, en un artículo y esa... Y ahí todo no dice puedes- organización y logística. Claro, entonces ahí, bajo ese contexto, ¿qué podés hacer? Nada. ¿Por qué? Porque está todo reglamentado. Entonces, hay una falta de un reglamento a unas bases de competencia y tiene que ser un castigo. Este castigo que se impuso es en base a lo que ya mencionamos y bueno, listo. O sea, no hay que buscarle más la vuelta a la hoja. ¿Me entendés? Porque Sí hay cuestiones que llaman la atención por eso mismo. Por Si eso. concluyen que es la organización y la logística, Por eso, ¿por por qué eso. no hay castigos sobre la organización y la Él está, logística? hablando, él está hablando de lo deportivo. No, No, deportivo. No, Claro. es que pero Lo estamos otro- hablando de lo deportivo. Sí, claro. Eso es cuestión deportiva. exacto. Lo otro... Son sanciones deportivas. Lo que vos mencionás, tal vez, entra en otro, o en otra parte, Contexto. Ahí sí no estoy de acuerdo. tal vez entra en otra parte, que tendrán que ser las autoridades correspondientes las que tal vez tengan que investigar, llámese como se llame, no sé, Te digo, no sé de leyes ni nada, te ¿no? digo que no estoy de acuerdo del todo, ¿sí? Porque es cierto, la parte civil ya es otra cosa. Exacto. Y por la parte penal tendrá que venir otra cosa. Ah, Porque eso vos me dijiste, refiero. Nelson, ¿por qué cerraron el portón? Claro. ¿Quién dio la orden de cerrar Pero el portón? estamos claros, por parte penal y parte civil ya es otra cosa. Y eso estamos sí. de acuerdo. Y eso Pero sí puede si ser un entra proceso que tarde mayor cantidad de mayor tiempo. cantidad de tiempo, estamos de acuerdo. Pero en la parte deportiva se menciona Sí. logística y seguridad. Sí, es verdad. Y tiene Hasta ahí que está ver bien. acá. Entonces, Ahí ahí fue es donde rápido. eso nos llama la Ahí atención. fue rápido. Pero sí nos llama la atención eso. Si la conclusión es que organización, logística, desde ahí parte todo, ¿por qué no hay sanciones sobre organización y logística? A eso me refiero, esa es la pregunta. A partir de eso, la sanción como tal, 1 año sin recibir tu taquilla, castigás jugadores, cuerpo técnico, afición y muchas otras cosas. La $30.000 es un precedente para ustedes. Nunca se había puesto una sanción de $30.000 en el Una fútbol multa tan salvadoreño, ¿no? grande no recuerdo yo. Sí, no, yo No, que creo yo que recuerdo. jamás es la primera vez que se pone una sanción de esa índole. Y el detalle es ese, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos. Nada va a, Sí, pues, a más que le pagan- equipararse. más que le pagan $1 millón de dólares. De lo que pasó, de lo que pasó. El dinero nunca te va a equiparar absolutamente nada.
Para que tengamos una idea. ¿sí? Acordate, perdón, antes, Rapidito. de los 1000 y los 2000, por la pólvora también, que eso les cayó, ¿eh? Pero eso lo vamos a hablar después, porque esa es otra cosa. Ok. Esa es otra cosa, que salió hoy, por cierto. Hoy fue, ¿no? Correcto. Hoy por la mañana. Para tener un contexto, ¿sí?, de la sanción, y para que ustedes saquen sus conclusiones en su casa de creo que está correcta, creo que se podrían haber sido ido por aquí, creo que podría haber sido más. Saquen ustedes sus conclusiones en sus casas. Hemos preparado una nota, ¿sí? Hemos preparado una nota donde hablamos precisamente de lastimosamente, otras tragedias que se han dado en el tiempo en el fútbol y cuáles han sido las sanciones que se han dado en cada una de esas tragedias para que tengamos una perspectiva. Y traerlo a la época actual. Correcto, para que tengamos una perspectiva de lo que ha hecho y lo que ha sancionado, lo que ha emitido en su resolución la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Adelante. La Comisión Disciplinaria emitió una resolución al partido de vuelta de cuartos de final entre Alianza y FAS, el cual no pudo desarrollarse por los lamentables hechos que derivaron en el fallecimiento de 12 personas por una avalancha humana en la entrada a Sol General del Estadio Cuscatlán. Dicha comisión resolvió declarar a Club Deportivo FAS como ganador del partido de vuelta por 2-0. Obligar a Alianza a jugar a puerta cerrada sus partidos de local por un año, es decir, durante la temporada 2023-2024, e imponer una multa de $30.000, la cual debe ser cancelada a más tardar el 21 de julio del 2023. Para poner en perspectiva con otras tragedias en el fútbol y sus sanciones, nos vamos a México, cuando 26 personas resultaron heridas por pseudoaficionados del Querétaro al atacar a seguidores del Atlas hace poco más de un año, y las sanciones fueron que perdieron el partido por 0-3. Sancionaron un año al estadio para jugar a puerta cerrada tanto el equipo masculino como el femenino y divisiones inferiores. Además, una multa equivalente a $81.000. La barra fue vetada 3 años en condición de local y 1 año de visitante. La directiva fue inhabilitada por 5 años y sus miembros no pueden tener actividad, no solo en el club, sino dentro del fútbol mexicano en general. Cambió de dueño el equipo y los involucrados e identificados de manera individual fueron prohibidos de por vida en los escenarios, y los integrantes de barras de la Liga MX tendrán que ser identificados. En Indonesia, a donde el año pasado murieron 125 personas en una estampida provocada por el uso del gas lacrimógeno por parte de la policía tras la invasión a la cancha de aficionados locales, suspendieron de por vida al jefe ejecutivo del Club Arama y al responsable de seguridad del club. 9 policías fueron suspendidos, incluido el jefe de la policía. En 2017, 4 personas murieron previo al duelo entre Motagua y Honduras Progreso. Sancionaron al estadio con 9 partidos sin poder usarse y con una multa de $4.000. En la tragedia de Heysel, en 1985, en Bruselas, Bélgica, murieron 39 aficionados a causa de una avalancha antes de que arrancara el partido de la final de la Copa de Europa, ahora la Champions, entre Liverpool y Juventus, provocado por los aficionados más radicales del conjunto inglés. La sanción fue general para los equipos ingleses, 6 años sin poder competir en torneos europeos, y el estadio fue demolido. En 1989 se dio una de las más recordadas, la tragedia de Hillsborough, en la que murieron 97 personas aplastadas contra las vallas del estadio durante un partido de Copa de Inglaterra entre Liverpool y Nottingham Forest. En esa ocasión no hubo hechos violentos, sino que las investigaciones concluyeron que se debió a problemas de logística de la organización, pues hubo exceso de aforo por un lado y la infraestructura del inmueble era deficiente en relación a los temas de seguridad. Esta tragedia, pese a no estar directamente implicada al tema de violencia, fue la gota que derramó el vaso para que el gobierno actuara con contundencia y dictara las leyes Football Spectators Act y el informe Taylor, claves para erradicar a los hooligans de los estadios en Inglaterra y que marcaron un antes y un después en el fútbol europeo en cuanto a tomar medidas y sanciones contundentes para evitar problemas en los estadios. Bueno, eso es para que ustedes tengan una perspectiva de lo que ha sucedido y las sanciones que se han dado, ¿no? Insisto, para mí acá la palabra justa no existe, ¿sí? Creo que hay que sacar esa palabra, si es justa o no es justa la sanción. Lo cierto es que, como dice Roberto, hay un reglamento, se hizo falta ese reglamento y conforme a esa falta de reglamento se tomaron decisiones. Ahí no hay para dónde. Bajo esta perspectiva, ¿cómo se han ido sintiendo ustedes con la evolución del caso? Porque esa es otra cosa. ¿Qué sensaciones nos da? Si podemos llegar a buen puerto, si podemos ver la luz.
insisto, es muy difícil después de lo que se ha vivido. Insisto, nada será justo. Pero al final son decisiones que se tienen que ir tomando en el camino. Sí, pero ojalá que esto no pase desapercibido como otras situaciones. Es que no se nos olvide. Exactamente. Ese es el asunto. O sea, porque ya han ocurrido otras veces en el Flor Blanca, aquí mismo en el Cuscatlán, situaciones tal vez no como esta, la del Flor Blanca sí, recuerden ustedes, ¿no? Donde también hubo fallecido. Pero, o sea, a ver, que no pase la otra semana y ya, digamos, ¿viste? Nos olvidamos. Sí, se nos olvidó. Ya pasó. Claro, Ya no, estoy de acuerdo, no tiene que olvidarse. No hay que olvidarse. Y lamentablemente tiene que haber un después, ¿no? Claro. Tiene que haber un después. Y ahí Bajo no sé qué contexto, Dani, Sí, Nelson, sí, Juan, sí, si me dejas. reglamento o algo. Sí. 3 Claro, puntos a ver. suspensivos. Yo quiero agarrar del reportaje de la nota de Nelson puntos específicos. Los castigos son ejemplarizantes, inclusive más ejemplarizantes que el puesto en este Son más caso, duros, fueron más duros. Alianza y toda la cuestión. Pero hay una cuestión a destacar. La erradicación de la participación de equipos ingleses durante 6 años en competencias europeas, lo cual permitió a su vez llegar a la identificación y posteriormente diluir todo el movimiento de los hooligans. Ustedes De lo que pasó. se recuerdan que en Europa sucedía de que donde iba un equipo inglés iba una barra de hooligans atrás y era violencia, depredación, etcétera, etcétera. O sea, hubo un castigo, un propósito y una acción de enmienda. Esa es la cuestión importante, porque el castigo de por sí no significa nada si no tiene un propósito. Ok, frenar la violencia en cualquier estadio salvadoreño. Y el propósito de enmienda o la forma de enmienda no es pedir perdón porque esto agarró a ser, no, que nuestras acciones conduzcan mediante una ley, porque no entendemos de otra manera, una ley rígida, para que podamos salir definitivamente y podamos ir tranquila la familia a ver fútbol. Ahí está el punto, Dani. Sí, porque no comparto, y Exacto. discúlpeme, profe, solo Sí. complementando eso, no comparto eso de, es que ¿por qué se van a meter a Sol General? A mucha gente no tiene los ingresos para ir a otra localidad y pasan durante toda la semana. ¿Y quién Claro. dijo eso? Hay mucha gente que lo está diciendo. Y hay mucha gente que pasa durante toda la semana reuniendo para ir al estadio el fin de semana a alentar a su equipo. Hay mucha gente que no tiene la capacidad de ir a un palco, ¿sí? Entonces, el mundo no gira alrededor de nuestro cuadro en la cabeza. Por eso, pero ¿cómo te vas a Hay que poner abrir a- las perspectivas y hay que garantizar que padres de familia, que Con chicos que llevan ancianos los chicos. y que niños puedan ir a la localidad Que que se le sea, antoje. Claro. que sea, porque Es que- aquí no es que Sol General es solo para adultos. Es que no, Discúlpeme, es que no se trata de eso, porque entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Correcto. Ese es el detalle. sí, ¿Pero eso lo leíste o lo No, sí, lo he leído en publicaste? redes sociales. No, sí, sí. lo he leído Lo en que redes dice Dani es un principio, Dani. Hay que sacar una ley. A partir de la ley, creo que todo el mundo se va a regir por eso. Debe. Debe, porque si no, esto va a ser de la misma manera. Y nosotros tenemos que tener conciencia, porque ayer en el programa de radio que tengo y que hablamos con la gente, con la mayoría, fue al teléfono abierto. 30, 40 personas y todos coincidieron en lo mismo. Es la educación. Nosotros somos maleducados, no sabemos comportarnos y pasa lo que pasa. Estoy de acuerdo, pero no solo es eso, Exacto. profe, porque también, y este es un mensaje para los equipos y para la estructura del fútbol salvadoreño, recuerden que el espectador es un cliente, ¿sí? Sí. Y al cliente se le cuida, y al cliente se le tiene que garantizar su seguridad, Por eso, pero garantizar que venga el espectáculo Está. y lo demás. Ya Son ya- muchas cositas que claro. hay que ir sumando. Y brindar facilidades. ¿Cuándo? Pero eso, Nelson, y yo te entiendo porque además de estudiar comunicaciones y de haberte recibido, también conoces algo de mercadeo, entonces eso es parte de, ¿ok? Entonces, cuando se entienda Que es una industria. que es, école, entonces ahí yo creo que todo puede mejorar. Claro.
vamos bajo una misma línea, ¿no? Pero ¿sabés por qué, Roberto? Que nosotros entendemos que es una industria. El problema es que el hincha dice, nosotros no vamos a atender al que viene de afuera porque queremos mal atenderlos para que puedan sentirse incómodos o hacerle una broma. Porque pasa por ahí. Lo que dice Nelson es otra cosa. No, pero eso es otra cosa. Yo Sí. digo de parte de los clubes. No, Los está bien. equipos, la federación, la Sí, estructura, el día que lo entiendan tienen que garantizar eso. que es un espectáculo. Es un espectáculo Claro. y ellos están sirviéndole a sus clientes. Ah, en este lógico, caso, los correcto. clientes son los Los espectadores. aficionados. Porque los aficionados pagan Y hay que por garantizárselo consumidos. y hay que darle todas las facilidades Estamos de para acuerdo. que la estadía sea lo más placentera posible. Estamos de acuerdo. Entre ellos, por En supuesto. en cualquier cancha, Si Dani. hay Cualquier cuatro. Sí, cancha. no. Por eso. Si hay 4 entradas de boca de tribuna, abrir las 4 para que sea más fluida la entrada y salida. Estamos de de gente, acuerdo. ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tienen que estar sumidas al hecho de que la gente tiene el derecho, desde el momento que paga un paga su tiquete, entrada, de salir. Y por eso te digo que Íntegramente bien. todo va a partir, y la investigación lo va a arrojar, cuando termine la investigación por la parte civil, el tema 7 de la noche. ¿Por qué estaban cerrados los portones? ¿Quién dio esa orden? Ahí está. ¿Por qué dio la orden? Cuando había mucha gente con boleto en mano. ¿Sí? Entonces todo eso lo va a arrojar la investigación porque tampoco, no sé si va por el lado de la sobreventa porque había mucho espacio en el estadio, todavía había mucho espacio en el estadio. Entonces hay varios detalles que la investigación irá arrojando en torno a eso precisamente. Ahora, sí estoy de acuerdo en lo que hablamos. Y cuando, no sé si vos mencionaste o vos, una ley, reglas, reglamentación, No, lo dijo Daniel. Dani. ok, Sí. pero que se cumpla. Claro, por eso le decía al profe, Sí, deben, claro. Que se cumpla. deben cumplir. Claro. No puedo, que se cumpla, porque si no, ¿Y estamos si no? en lo mismo. Sí, si no va a Estamos lo pasar, mismo. Roberto, va a pasar lo de siempre, que lo habitual transgrede la regla, entonces la regla va quedando de lado. Pero que lo fue que lo decía, mismo que lo que pasaba decía Roberto con las multas. de que estas cosas que suceden, que lamentablemente suceden y que no deben volver a suceder, no se tienen que olvidar. Ahí también, creo yo, y hoy leí a Gustavo Flores, un abrazo para Gustavo, lo leí en Twitter y yo coincido completamente con él. También los medios de comunicación jugamos un papel importante en eso. Y nosotros también tenemos que encargarnos de que estas cosas no se olviden, Que no se olvide que para se que no se repitan. vuelvan a Exactamente. repetir. También nosotros como medios de comunicación tenemos esa responsabilidad. Sabiendo que siempre hay un problema, Nelson, Claro. empezar a enfocar y hablar con... No, esto está mal. Mire que pasaron estas cosas. No vuelvan a pasar. No nos olvidemos de esto. Por eso no hay que Porque hay gente que no olvidarse. le gusta que lo vuelvan a recordar. El problema es que tenemos memoria corta como cultura. No tenemos memoria histórica. Exacto. No tenemos En, memoria en histórica. nada, Claro, entonces, bajo ningún ámbito. para que no se vuelvan a repetir los sucesos, primero no hay que olvidarlos. Claro. Segundo, hay que tomar cartas en el asunto, hacer cumplir las leyes. Sobre todo. ¿Sí? Insisto, y vamos ya, y lo hemos hablado durante mucho tiempo, y esta es cuestión futbolística, los equipos, la federación, la estructura del fútbol en general, tiene que entender que esto es una industria. Insisto, la gente paga su boleto y esa gente automáticamente se convierte en tu cliente. Tenés que darle las facilidades y tenés que garantizarle su seguridad para que vaya a la localidad que quiera, porque no lo vas a obligar a pagar más y no puede pagar más. No, ¿Cuál es, no. cuál es la primera regla de la venta? Al cliente se le cuida. Pues sí. Entonces, bajo Y esa hay- perspectiva hay que cuidar. Y la pregunta, ¿hay demanda? Vean los estadios cómo se llenan con ese tipo de partidos. ¿Hay demanda? Hay demanda. ¿Qué vamos a hacer entonces para Correcto. poder saciar esa demanda? Y aún a pesar de esto, que se puede ver de pronto trastocado de alguna manera, seguirá habiendo demanda para este tipo de partidos que tienen que estar normados por una reglamentación Estamos de acuerdo. bien específica. Por eso te digo que todo parte de eso. 7 de la noche. ¿Por qué los portones están cerrados? Entiendo que el portón de FAS estuviese cerrado de cierta forma porque te digo que la parte de sol preferente ya no cabía la gente. La gente del y FAS. la gente de FAS lo que hizo fue saltarse la barda para pasarse Al al otro lado de lado. sombra que no estaba habilitada para el partido. Otra pregunta, ¿por qué no lo habilitaron? Todo descongestionado. La gente Puede de fase ser fue que por el otro lado. pensaron que no iba a llegar tanta gente, calcularon mal. Son preguntas que se tienen que ir resolviendo
mientras vaya avanzando la Pero investigación. escuchame, acabamos de tener una alianza FAS hace 2 Yo semanas. estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué no sé? Pero fue día de semana. Santana, Sí. Santana. Fue sábado. No, fue día de semana. No, que no, nos no, Ah, fuimos que de fuimos Cuca. nosotros miércoles. Fue día de semana. Sí. Puedes decir, ok, día de semana, quizá no me venga tanta gente como si un sábado a las 7:30 de la noche. A ver, ¿cómo le pusieron al partido? Y aparte, No, espera. En la Alta. programación. Sí, decía, alto riesgo. Alto riesgo. Claro. Y entonces, ¿de qué le estamos buscando? Si ahí Sentido te común. lo pone, alto riesgo, alto Sentido riesgo. común. Y hay mucha gente de FAS, así como la de Alianza, Exactamente. que se quedaron fuera con boleto en mano. así es. Entonces, ahí es donde tienen que venir las investigaciones y decir, ok, hubo sobreventa, el lado de Alianza no sé, porque insisto, había espacio en el estadio, el detalle es por qué habían cerrado a las 7 de la noche los portones, y del lado del FAS, ¿por qué no habilitar el lado de sombra, sabiendo que la gente te respondió, que la gente iba a llegar? Entonces, hay muchas preguntas, muchas veces- interrogantes que la investigación irá respondiendo. Es Sí. que a veces, porque somos tan, o sea, nos complicamos tanto. Nos complicamos solos. Estoy de acuerdo. Nos complicamos Estoy solos. de acuerdo. Siempre sabes que un partido de Alianza, Alianza te va a generar cualquier... O sea, te genera sorpresas. Porque Es más, después- me atrevería o a sea, decir que es el partido donde más gente llega. Por eso. O sea, por ¿Qué eso. pasa? Entonces, es tan fácil poner anillo de seguridad. Te cuento- Hacerlo como si como fuese si fuese la final. una final. Claro. O sea, a ver, o sea, es que a eso voy yo. O sea, como que estuviera o sea, a ver, presente. no hace falta pensar mucho. El modelo ya ¿Entendés? está. No hace falta pensar 5 boleteros más y abrir la otra zona y habilitar. O sea, poner ya 5 está, Dani. no es ¿Hubieran así. vendido la otra zona? Escuchame. 5 A ver. chicos vendidos, ya está. Dani. A ver, Ahí no está. solamente eso. A ver, ¿por qué no cortaron las calles? ¿Por qué no pusieron, o sea, alrededor del estadio? ¿Por qué Porque no pusieron había más solo policía? ¿Por qué no pusieron más policía? ¿Por qué no? Eso. O sea, todo eso, viejo, Eso. vamos. O sea, es que no aprendemos. Y Eso. entonces después estamos en esta. ¿no? Eso. Y entonces cuando decimos esto, también no vuelan palo. Pero, hey, No. somos grandes, ya tenemos. No. No. Miren Es que es eso, no- estamos grandecitos, ¿no? Claro, o sea, no es el primer Alianza FAS en la historia del fútbol salvadoreño. Entonces, cuando vos vas viendo todo, a veces te da bronca y vos decís mejor. Porque se pudo haber evitado Daniel, muchas discúlpame, solo voy a hacer un paréntesis porque Dale. tengo una pregunta acá en Twitter. ¿Sí? Una pregunta acá en Twitter. Me dicen, ¿quiénes fueron los del voto disidente? Bueno, la comisión disciplinaria, hay una imagen que subió también el gran Elmer Bonilla. Un abrazo, Elmer. La comisión disciplinaria son 5 miembros, ¿no? Ujú. Carlos Urbina, Gilberto Córdoba, Marco Platero, Emma Álvarez y Carlos Orantes. Los del voto disidente, ¿sí? En este caso, y acá tengo yo Platero. que tengo la imagen, sí, Platero es uno y Emma. La señora. ¿sí? Emma Elizabeth Álvarez y Marco David Platero son los del voto disidente. ¿Sí? Me hacían esa pregunta acá en Twitter. Chema, saludos. Ellos son los del voto disidente. Son 5 miembros. De esos 5 miembros hay 2 que se fueron de esta parte del voto disidente, no los apoyaron los demás, ¿no? Claro. Como no tenía mayoría, por eso es que queda como un Exactamente. voto disidente. Ibas a decir, Daniel, perdón. Sí, mira, que puede ser una cosa anecdótica, pero inclusive esas son cosas que hay que ver la manera de regular. Y pasa siempre en el Cuscatlán, y a mí que me tocó hacer novio durante mucho tiempo ahí nomás, a 1 cuadra y media, y vos que vivís más o menos cerca, en toda esa vuelta, adentro del estadio la cerveza te vale $3.50. Otra de las cosas. también. En cualquiera de las tienditas y los supermercados y de los alrededores te vale 1. Entonces, aficionados de cualquier equipo, no importa, de todos los equipos, Antes, en la previa. toman 3 afuera, me explico, 3, tema 4 muy importante, afuera, un punto porque importante. por dentro. Un punto Ustedes- importante. ustedes están de- Y en el momento que ven indicios de que la cosa va a empezar, se dejan venir con todo hacia el estadio. Ojo, es gente que ya no está muy en sus cabales. Lógico. Hay una de las propuestas de las que sonaba precisamente en la Federación Salvadoreña de Fútbol era eso, volver al fútbol sin bebidas alcohólicas. Un punto ¿Ustedes estarían importante. de acuerdo con eso? Sería, yo creo que sí. O por lo menos hasta que aprendamos definitivamente. A convivir con el alcohol. No a convivir con el alcohol, porque eso sería imposible, pero sí una forma de reglamentación que te permitan, en todo caso, tomarte una cerveza viendo un Después que partido. termine el partido. Es lindo. ¿Verdad? Después que termine el partido.
Porque si vamos a hacer eso, ya sabemos que el alcohol es un negocio, y en todas partes del mundo es un negocio. Pero hay que tratar de saberlo bien, como decís vos. Porque si entra el aficionado alcohólico, se complica. Claro. Se complica, Dani. Es que no, de acuerdo, pero lo más importante es en todo esto que solo ver las bengalas de los del FAS ya te... ¡Uy! Empieza. ¡Brum! Y ahí empieza el instrumento de presión llamado público, que ni sabía que se iba a encontrar con un portón cerrado. Con 3 policías nada más en la puerta y 2 puertitas chiquititas. Y te digo, ese es uno de los caminos de los que se ha hablado, evitar el alcohol. Algo que destacar y lo hemos visto constantemente. Bueno, nosotros que hemos estado en Santa Ana en este torneo 2 veces que fuimos a hacer el programa, la Turba Roja, por ejemplo, tiene sí un comité de logística que se encarga de ordenar a su afición como tal. Ya sacaron un comunicado y pusieron a disposición sus mecanismos para integrar ese comité de logística, qué es lo que hace, de qué se encarga ese comité, para compartirlo con las demás barras. Al mismo tiempo, pidieron también a las autoridades que se les dieran cursos de primeros auxilios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay formas de hacer las cosas. Se organizan bien. ¿Sí? Hay formas de hacer las cosas. Yo creo que al final, y estamos de acuerdo, también los aficionados tienen que poner de su parte para hacer un fútbol y una estructura mejor. Y las barras que terminan siendo líderes muchas veces en los estadios pueden ser agentes de cambio positivos. ¿Sí? Y hay muchas cosas que se pueden hacer y claro, que no vamos a terminar ahora. ¿Y no había una comisión que se encargaba de la seguridad en los estadios y todo? Es que la comisión de seguridad pero no se recuerdan ustedes que habían algunos representantes de los equipos que también la formaron. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Razón, ¿Y sí. qué pasó con ellos? O sea, que eran toda gente de los equipos. O sea, no lo voy a mencionar porque, pero me recuerdo que estaba un agente de Fato, de Alianza. Sí, que estaban de todos los equipos. De todos los equipos, en el cual habían formado para ver precisamente... Sí, eso no sé qué sucedió. ¿No te acordás? ¿Qué sucedió con eso? Pero se juntaron entre todos los equipos, se juntaron entre todos los equipos. Sí, no sé si... Con la federación, trabajaban de la mano con la federación y los equipos. No sé si cuando entró el comité de regularización eso quedó... No, pero antes Roberto no estaba, no se veía, yo no recuerdo. A mí me tocaba... O sea, lo que pasa es que no quiero dar los nombres porque... A mí me tocaba bien seguido llegar a... No, Daniel, no, había una comisión antes Sí, pero llegar... te quiero contar esto. Suponete, Firpo Águila, y estaba un directivo de Metapan y un directivo de Alianza. Para no decir los nombres igual que vos, sentados y nosotros somos los encargados de ver la seguridad. Yo creo que en una de esos, lo que deberían haber ahí es gente que sean peritos en materia de seguridad. Ahora, yo sí te digo lo que decía, ¿qué pasó con eso? Porque había gente. Freddy, estaba Edwin. Para ir a cerrar el tema, Freddy y Edwin siguen ahí en esa comisión. Bueno. La comisión de seguridad, para dejarlo claro, tiene su presidente, que es Henry Orellana, y es un organismo colegiado, ¿sí? Porque están todos los representantes de primera, hay representantes de segunda y representantes de tercera, y las reuniones de comisión de seguridad siempre llega un jefe de la UMO y un jefe de la policía. Siempre. Entonces, ellos se reúnen y toman las decisiones de cómo van a abordar los partidos, cómo va a ser el dispositivo en los partidos. Eso es lo que se hace. Siempre. Habitualmente eso es lo que se hace. Entonces, es un organismo colegiado. No es que solo hay un presidente y 3 más. Hay de todas las ligas. ¿Sí? Entonces, las cosas se pueden mejorar. Ojalá. Las cosas se pueden mejorar y se tienen que mejorar. Ojalá y tengamos esa capacidad de abrir la mente y la capacidad de darle respuesta, una buena respuesta a la afición, a los equipos, a los jugadores, a los cuerpos técnicos y a los clubes mismos, porque esto, insisto, no puede volver a suceder. Vamos a ir a una pausa acá en la polémica, vamos a seguir platicando del tema, porque venimos hablando de las implicaciones futbolísticas. Ojo, hay que acordarnos de cuerpos técnicos y jugadores también, porque se han visto los que seguían
seguían en competencia, se han visto afectados. Vamos a hablar de eso no va a regresar acá en la polémica, no nos cambien.